¿Cómo podría alguien oponerse a Dios, que es todopoderoso? ¿Cómo podría oponerse alguien al Dios todopoderoso? ¿Cómo? ¿Cómo podría? Miren la pregunta, es interesante. ¿Cómo es posible que alguien pueda oponerse al Dios omnipotente? ¿Cómo es posible? La respuesta a esta pregunta nos lleva a plantearnos lo siguiente. Si el conflicto cósmico fuera una mera cuestión de poder, habría terminado antes de empezar. A mí me gustó mucho esta frase. Si el conflicto cósmico fuera una mera cuestión de poder, habría terminado antes de empezar. De verdad, a mí me gustó mucho esta frase. Si el conflicto cósmico fuera una mera cuestión de poder, habría terminado antes de empezar. Debe, pues, ser de otro tipo. Entonces, el conflicto cósmico no se trata de quién tiene más poder, de quién es más poderoso, familia. De hecho, las escrituras revelan que el conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios. Es una disputa en torno al carácter de Dios. Un conflicto acerca de acusaciones difamatorias hechas por el diablo contra Dios, en el sentido de que, entre otras cosas, el Señor no es totalmente bueno y amorosa. Ojo, ojo. El conflicto no se basa entonces en quién tiene más poder. Por eso cuando tú y yo nos preguntamos, ¿y por qué Dios no destruyó a Satanás de forma inmediata? ¿Por qué Dios no lo destruyó cuando se le reveló en el cielo? ¿Por qué? Porque el conflicto no se trata de eso. No se trata de quién tiene más poder. Todo se trata del carácter de Dios. Todo se trata del carácter de Dios. Es decir, Satanás acusó de forma difamatoria a Dios. ¿Qué acusaciones hizo Satanás contra Dios frente a todos los ángeles? Que Dios no es totalmente bueno y amoroso. Dios no es totalmente bueno y amoroso. Esa fue la acusación que Satanás hizo contra Dios. Y esas afirmaciones de que Dios no es totalmente bueno ni amoroso, familia, no pueden ser contrarrestadas mediante el poder o la fuerza. No se puede. No se puede. Solo se puede comparando el carácter de Dios y el carácter de Satanás. Todas las personas deben ser libres para ver el carácter de Dios, si Dios es totalmente bueno, si no es amoroso, y deben probar, deben ver, analizar si Satanás tiene razón. Otra vez, las afirmaciones de que Dios no es totalmente bueno, no es amoroso, no pueden ser contrarrestadas con poder, de poder a poder. No pueden ser contrarrestadas así. No se puede. Entonces, se deben comparar los caracteres. El carácter de Dios y el carácter del que acusa a Dios. El carácter de Dios y el carácter del que está acusando a Dios. Se tiene que comparar. Ahora, en su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás
podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse. Esta gema es poderosa, familia. Satanás usó armas de las cuales Dios no podía valerse. La lisonja y el engaño. La lisonja y el engaño. La lisonja y el engaño. ¿Y qué es la lisonja? La lisonja significa alabanza afectada para ganar la voluntad de alguien. Alabanza afectada para ganar la voluntad de alguien. Es una alabanza, es un halago, es un elogio, adulación, etc. Entonces, una persona lisonjera o que adula puede halagar a otros, a menudo sin sinceridad, pues sí, sin sinceridad y para obtener beneficios propios. Una persona que es lisonja es aquella que adula. Dice, ay, qué bonita estás, manita. Ay, qué bonitos zapatos tienes, manita. Aunque no le hayan gustado, pero te dijo que le gustaron tus zapatos. Y tú, ¿verdad que sí, manita? Fíjate que me costaron 300 pesos. Una persona que es lisonjera, lisonja, adula a menudo, de forma hipócrita, y lo hace para obtener beneficios propios. Y lo hace para obtener beneficios propios. Y Dios no podía usar la lisonja ni el engaño en esta guerra contra Satanás. ¿A quién aduló Satanás? Aduló a los ángeles. Aduló a los ángeles. Manipuló a los ángeles. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles. ¿Qué sostenía Satanás? ¿Que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo? ¿Que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia, solo estaba buscando su propia gloria? Imagínense la acusación de Satanás, que Dios es egoísta, que Dios es injusto en sus leyes y reglas, y que Dios exige sumisión y obediencia, porque solo busca su propia gloria. Entonces no se trataba de poder, no se trataba de quién tiene más poder, familia. No se trataba de eso. Precisamente por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante los de todos los mundos que el gobierno de Dios era justo y su ley era perfecta. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Satanás se hacía como el nuevo héroe, como el que tenía un plan de gobierno mucho mejor que el que tenía Dios. Sin embargo, familia, todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que lo animaba. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. El tiempo, solo el tiempo iba a revelar, solo el tiempo iba a revelar, solo el tiempo iba a revelar el verdadero carácter de Satanás. El tiempo reveló el carácter de Satanás. Sus actos de maldad quitaron la venda de los ojos de todos los ángeles del universo, de todos los mundos que aún no han caído. Sin embargo, a pesar de que los ángeles pudieron descubrir quién era verdaderamente Satanás, la Biblia dice en Juan 8, 44 y 45, en Apocalipsis 12, 7 al 9, en Juan dice que Satanás es un mentiroso y padre de mentira.
Jesús dice en Juan 8, 44 y 45 que Satanás siempre que habla dice una mentira. Una palabra, una mentira. Dos palabras, dos mentiras. Tres palabras, tres mentiras. Siempre que Satanás habla, dice mentiras. Siempre que Satanás habla, dice mentiras. Él es el padre de la mentira. Y como es el padre de la mentira, Apocalipsis 12, 7 al 9 dice que él engaña a todo el mundo. Él engaña a todo el mundo, familia. Él engaña a todo el mundo. Es un calumniador. Es un calumniador, es un engañador. Siempre que habla dice mentira. Yo que aquí quiero otra vez dejar bien claro algo. Familia, Dios no miente. Dios no miente. Siempre que Dios dice una palabra, siempre que Dios dice una palabra, siempre que Dios dice una palabra, dice una verdad. Si Dios dice una palabra, una verdad. Si Dios dice dos palabras, dos verdades. Tres palabras, tres verdades. Siempre que Dios habla, dice verdad. Al contrario, Satanás siempre que habla, dice mentira. Satanás engaña a todo el mundo. Satanás engaña a todo el mundo. El plan de Satanás había sido desde el principio hacer creer a los seres humanos que Dios no es realmente justo y amoroso y que su ley es opresiva y perjudicial para ellos. Eso es lo que Satanás nos dice a nosotros. Nadie puede guardar los mandamientos son gravosos. ¿Para qué guardamos los mandamientos? Esas son las mentiras a medias que Satanás nos plantea. Pero Satanás nunca nos va a decir que guardar los mandamientos nos trae paz, nos trae tranquilidad, nos trae armonía, nos trae dicha, nos trae esa paz que el mundo no nos puede dar. Y Satanás engañó por eso a muchas religiones cristianas. Satanás los engañó haciéndoles creer que los mandamientos ya no deben guardarse, que la ley de Dios está abolida. Satanás los engañó bajo el argumento de que la ley de Dios era para los judíos y que Jesús la abolió en la cruz del Calvario. Satanás los engañó. Y precisamente por eso, como Satanás los engañó, precisamente por eso, hoy, ahora, muchas religiones no guardan los 10 mandamientos, porque Satanás los engañó. Por eso Jesús se refiere al diablo como mentiroso y padre de mentira. Por el contrario, Juan 18:37 dice que Jesús vino para dar testimonio de la verdad. Satanás es el padre de la mentira. Jesús da testimonio de la verdad. Y contrarrestar las mentiras y las calumnias de Satanás para derrotar y en última instancia destruir al diablo y también a su poder, el poder del diablo. Familia, estamos en una lucha tan real, pero tan real, que en efecto, a menudo somos engañados por Satanás. A menudo somos engañados por Satanás. Repito, estamos en una lucha tan real, pero tan real, que a menudo somos engañados por Satanás. Apocalipsis 12, 9 y 10 identifican a Satanás como la serpiente antigua, como el acusador del pueblo de Dios, como el dragón que gobierna y engaña a este mundo. La palabra griega traducida como diablo significa calumniador. La palabra diablo significa calumniador. Y esto nos muestra que la naturaleza del conflicto tiene que ver con creencias, incluyendo creencias acerca del carácter de Dios. Mi familia, estamos en un serio problema. Tenemos un serio problema. ¿Cuál es el problema? ¿A quién le vamos a creer? ¿Al que es el padre de la mentira? ¿Al calumniador?
o a Dios que siempre dice la verdad? ¿A quién le vamos a creer? ¿Qué haremos? Esta mañana tú puedes decidir: yo decido creerle a Dios. Yo le creo a Dios. Pero esa es tu decisión. Esa es tu decisión. ¿Le creerás a Dios o le creerás a Satanás? Esa es tu decisión. ¿Cuál será? ¿Creerle a Dios? ¿Al que siempre dice la verdad? ¿O al calumniador? Esa es tu decisión. Que Dios te bendiga en este día. Que Dios te acompañe en tus actividades. Soy tu amigo Nemorio Machucho González y como siempre les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta mañana, si Dios así lo permite.